Y como todos los lunes nos conectamos un ratito con nuestro doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, que conversamos y reflexionamos todo lo que está pasando en la política en nuestro país. Cristian, bienvenido. Matías, Tania, ¿cómo van? Buen lunes. Todo bien, Cristian. Buen lunes para ti también. Buena semana. Igualmente, gracias. Oye, Cristian, partir este lunes un poco distinto, ¿cierto? La gente está contenta porque se logró al final el tercer retiro del 10%. Ya están las solicitudes, ya van 500.000 solicitudes en estas 2 horas de mañana que llevamos desde que se habilitó la página. Así que bueno, para toda esa gente, qué bueno que van a tener un apoyo, un alivio en las siguientes semanas. ¿Qué pasa con la gente que ya no le quedan fondos, Cristian? Y que el presidente Sebastián Piñera dijo que iba a haber un bono de 200.000 pesos. Se ingresó el proyecto, se comienza el debate el día de hoy, al parecer. Sí, no, pues yo creo que eso va a llegar a buen puerto, porque básicamente lo que nos entregó como lección lo que vimos con el presidente, no olvidemos que el presidente igual insistió con una idea de llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le cerró la puerta y eso nos dio la señal que en realidad el centro de gravedad de la política va más allá de lo jurídico. Yo creo que el Tribunal Constitucional puede encontrar pretextos de por qué reaccionó así, pero en sí no quiso oponerse a la voluntad general y compartida por la mayoría de los chilenos. Por ende, el único punto que se rescataba de la intervención del presidente con su proyecto paralelo fue el asunto que igual hay que tomar en consideración, que muchas personas después de los 2 primeros retiros se quedaron sin fondo en sus cuentas respectivas, en sus afiliaciones respectivas. Y esa idea de que haya un piso mínimo de 200.000 pesos por esas personas, esa tiene una muy buena acogida. Yo creo que va a ser recogida por la oposición y eso va a llegar a buen puerto porque acá la situación social es lo que predomina y por ende hay que ayudar a la gente que no tiene esos fondos y que para quien 200.000 pesos representa una suma que sirve en estos tiempos, claro, donde hay una cierta escasez a nivel laboral y de ingresos. Por supuesto que sí. Claro. Sí, Cristian, pregunta. Sí. El hecho de que, por supuesto, el Tribunal Constitucional haya decidido de cierta forma mantenerse al margen de lo que había hecho el presidente Piñera, ¿demuestra un poco lo solitario que está al momento de gobernar? Mira, para responderte voy a subrayar un punto de tu pregunta. Tienes razón, igual acá el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre el fondo del problema y de la ley. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el hecho que la reforma constitucional que daba derecho a un tercer retiro, eso no conforme a la Constitución. La decisión que tomó el Tribunal Constitucional es anterior a aquello. Dijo, nosotros, como tribunal, según las votaciones que hay, no nos vamos a pronunciar sobre esa pregunta, ni la vamos ni a estudiar. Entonces, no vamos a declarar su admisibilidad. No hay pronunciamiento sobre el fondo, que eso quede bien claro. Por ende, eso nos hace pensar que es una respuesta política para evitarse de meterse en buen chileno en un cacho. ¿Ya? Entonces tiene razón que en esa decisión política tú puedes ver que dejaron solo al presidente que está en la cúspide del orden institucional y efectivamente no lo respaldaron porque no quisieron seguirlo en su voluntad de llevar esto y de frenar a lo máximo esta medida. Yo creo que Sebastián Piñera, su voluntad era de no llevar a buen puerto esta medida del tercer retiro del 10%. Claro, o sea, ay, disculpa, habla Matías. No, yo iba a decir que se cree, y algún sector también debe creer, ¿cierto? Y muchas de las personas, que Sebastián Piñera realmente no quería entregar este 10%, Cristian. Yo creo que sí, yo creo que Sebastián Piñera desde un inicio se hace el defensor de un sistema que fue su mismo hermano quien lo implementó. Sí, él quiso frenar, ya retomemos el segundo retiro, ya llevaba eso al Tribunal Constitucional, ya siempre quiso frenarlo. Y de algún modo, jurídicamente no está tan equivocado, porque no es simplemente mi percepción, yo simplemente tomo lo que dijo la Corte Suprema. ¿Sí? En el caso de una profesora de la ciudad de Antofagasta que llevó su recurso de retirar su fondo de la AFP hasta la Corte Suprema. Sí. El Tribunal de Primera Instancia en Antofagasta le dio el visto bueno. Le dijo que usted puede retirar su fondo AFP. Llega hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, atención, acá el derecho de propiedad, acá no se aplica, porque en realidad se aplica de manera moderada, porque acá el origen, la razón de existir, la razón de ser de estos fondos es de poder garantizarle una jubilación. Claro. Por ende, por eso se preleva una parte de su sueldo todos los meses. La razón de existir es que eso le permita después, una vez jubilada, tener un fondo.
Por ende, cuando usted dice, yo quiero retirarlo ahora porque es mi bien de propiedad y yo quiero disfrutar de mi fondo ahora, va en contra de su razón de ser. Por ende, no se aplica y usted no puede retirar esos fondos. Y esa fue la decisión de la Corte Suprema. Es decir, jurídicamente, la Corte Suprema ratificó, usted no puede tocar su fondo hasta cuando usted esté jubilada. Por eso Sebastián Piñera y todo su equipo jurídico sin duda dice, acá la medida que está tomada, ya de un punto de vista de derecho civil, no es lógica, no se aplica, y yo creo que de un punto de vista constitucional tampoco, porque tú no puedes rectificar la Constitución para fondo específico por un caso bien preciso. En el presupuesto eso, por ejemplo, no es aceptado. Entonces, jurídicamente dijo, acá vamos a frenar esta medida. El único problema es que acá la problemática no es jurídica, acá la problemática es política y social. Y una vez más, lo político dominó a lo jurídico. Es esa mi impresión, y políticamente, como lo subrayó Tania, él se quedó solo con su persistencia de no querer tocar al sistema de AFP. Claro, de hecho, bueno, cuando promulgó todo esto del tercer retiro, su postura había cambiado en comparación a veces anteriores. O sea, él salió mucho más, ¿cómo decirlo?, como un poco más pasivo, pero por supuesto con la postura de que él iba a velar por el Estado de Derecho, que él iba a velar por el bien, por la Constitución, pero él nunca se incluyó en que él también estaba de acuerdo, y eso es algo que él recalcó, de hecho, si no mal no recuerdo, 2 veces en el discurso que él entregó. Sí, absolutamente, porque el presidente de la República, según la Constitución, es el garante de la Constitución. Él es el garante de la buena aplicación de la Constitución. Por ende, si él ve que hay algo que va en contra de la Constitución, él tiene el deber, es por ley, por la Constitución, él debe intervenir. Y por eso se esconde detrás. Pero él los ha hecho. Si uno quisiera reformar la AFP, no necesita reformar la Constitución. Es decir, si uno quiere reformar la AFP, podría hacerlo desde ya, el Congreso podría hacerlo desde ya, con alto nivel de mayoría, pero podría hacerlo desde ya. Yo creo que acá, desde mi percepción y absolutamente personal, esto es simplemente un asunto de voluntad política. Si se quiere subir el sueldo mínimo, si se quiere reformar la AFP, si se quiere reformar el sistema educacional, no se necesitaba pasar por la Constitución. Bienvenido sea, yo voté a prueba, entonces no tengo ningún problema con aquello, pero en los hechos, objetivamente, no se necesita cambiar la Constitución para instaurar algo más de razonabilidad en el sistema de pensiones y en el sistema educativo chileno. Claro. Por ahí, bueno, hay varias ideas dando vuelta, Cristian, ¿cierto?, en redes sociales, cuando este tema de la AFP está siendo bien polémico durante estos días, sobre todo. Por ahí dice una AFP estatal, otros salen con otras ideas. ¿Tú crees que dónde Chile y la clase política debería observar? ¿Hacia dónde debería mirar? No sé si hay algún ejemplo de algún país que podamos tomar como ejemplo, ¿cierto?, o tomar como modelo para poder implementar en un futuro acá en nuestro país. Mira, yo te diría que el modelo es Alemania, pero el único problema es que somos chilenos y no alemán. Entonces, casi nada. Sí, pero yo creo que la razonabilidad podemos buscarla en nosotros mismos. Mira, ¿por qué te digo eso? Porque la idea de la AFP no es mala. El sistema de repartición en todo en el mundo entero se está discutiendo y se está elevando, aumentando la edad de jubilación. Incluso en Francia, los funcionarios, hubo una tremenda huelga hace poco tiempo atrás porque querían aumentar de 2-3 años el tiempo de cotización. Entonces eso llevaba la jubilación a 65, 66 años. El problema es que la tasa de jubilación es muy chica, son 10%. La tasa de lo que se preleva de los sueldos es muy poco, 10%, y eso te da pensiones miserables. Y por otra parte, tampoco hay una correlación lógica entre las ganancias de la AFP y lo que se le entrega al cotizante. Entonces, yo creo que acá el grave problema para mí es la clase política. Yo sé que puede sonar muy reaccionario, muy rupturista, pero yo creo que la clase política dejó inflar esta situación en desmedre del cotizante, del ciudadano promedio. Entonces yo creo que para volver a poner un poco de razonabilidad, en el sistema de la AFP yo no lo condenaría. Hay que volver a poner un poco la clase política debe intervenir acá. Es eso. Y pasa lo mismo, porque la AFP estatal, ok, ya pongamos una AFP, pero existe un banco de Estado. Sí. La cuenta RUT y todo eso. El Banco de Estado te da una tasa de interés mucho menor que la que existe en el otro banco. No. ¿Tiene otro sistema con la tarjeta de crédito aparte de la tarjeta de RUT? No. Porque el sistema, él se va a acomodar al sistema en general. Pero el Banco de Estado no es como súper favorable a su cliente. Yo creo que hay un problema, porque en el sistema bancario, porque hablamos de la AFP, el sistema bancario es una vergüenza en Chile, el robo que produce con las diferentes tasas de intereses. Sí.
y la tasa de endeudamiento que producen los chilenos. Claro. Es de verdad con el esfuerzo, porque en Europa las mismas tasas serían calificadas los bancos de usurero, serían prohibidos, porque tú no puedes, por ejemplo, pedir un préstamo de 6 millones y devolver en 24 meses 7 millones y medio, 9 millones, es decir, estás casi devolviendo el 30% de lo que tú pediste como dinero prestado. Eso es imposible, y lo digo en conocimiento de causa, porque cuando yo me casé, pedí un préstamo para poder, bueno, no sé si es una buena idea para pagar el patrimonio, y tuve que pagar esa tasa, que hoy, que en Chile, que en Europa, por ejemplo, y en Francia, sería absolutamente declarada ilegal. Claro, claro que sí. Claro. Bueno, ¿qué se podría hacer entonces? Yo creo comenzar a conversarlo y quizás espera ahora los constituyentes que puedan hacer algo, Cristian. ¿Ellos será que tienen la factibilidad? ¿Podrán conversar una discusión? ¿Podemos tener esperanza en ellos de que algo pueda haber un cambio? Yo creo que sí. Yo creo que algo está pasando en Chile. Yo creo que la Constitución no va a traer solución milagro. La Constitución va simplemente, a lo menos, instaurar una nueva manera de hacer política, una nueva normalidad política. Va a instaurar una nueva discusión política en el país, que va a ser rupturista con el sistema de antes. Vamos a hablar de los temas. Estamos hablando ya del lugar de la mujer en la sociedad. Estamos hablando del lugar de los pueblos indígenas, del reconocimiento de los pueblos indígenas, y no simplemente los mapuches, en nuestro país, en nuestra nación, en el concepto de nación, cosa que nunca se ha discutido en toda la historia de Chile. Nunca se ha discutido un reconocimiento de los pueblos minoritarios que están acá desde el inicio, de que esta tierra es tierra. Entonces, todos esos temas ya vienen. El tema de la razonabilidad, un poco en el tema de la educación, la desigualdad. Todo eso viene de las generaciones más jóvenes. Y eso, si bien no se va a traducir de una manera inmediata, por lo menos ya se está discutiendo. Y va a cambiar la modalidad de la política. Ya el hecho que sea mitad mujer, mitad hombre la Convención Constitucional, ya cambia la modalidad de la política en este país. Los resultados se van a ver después, pero ya el cambio inició. Yo quiero ser optimista, yo creo que es para mejor. Que vienen tiempos difíciles a corto plazo, quizás, pero yo creo que es para mejor porque el sistema que existía antes nos llevó a la situación que vivimos hoy en día. Exactamente, yo creo que aquí lo que se tiene que destacar en el fondo es que temas que antes no se hablaban ya están sobre la mesa. O sea, años atrás nunca antes hubiese cuestionado públicamente el sistema de la AFP, el tema de las pensiones, lo que mencionaba también, el tema de introducir un poco más a la mujer en los roles. O sea, son temas que antes eran básicamente tabú. O sea, teníamos un modelo, seguíamos ese modelo y no hacíamos absolutamente nada por intentar mejorarlo o bien por visibilizar lo que ese sistema provocaba. Entonces, claro, ahora ya estamos mucho más conscientes de que en el fondo la plata que está en la AFP también me corresponde, es producto de mi esfuerzo, es justo que yo lo saque si lo necesito, y así un sinfín de temas que hoy en día se están cuestionando. Sí, es eso. Y yo creo que no está mala. Es como una relación de pareja, a veces hay que hacerse las buenas preguntas. Claro, para poder progresar, para poder si no, cambiar. Un punto de ruptura. Sí, si no se produce el famoso quiebre. Claro, por ahí dicen desconectar para conectar. Hay que tratar a veces de alejarse un poquito para volver a enamorarse, ¿cierto? Para volver a reencantarse. A reencantarse, como en los viejos tiempos, claro. Bueno, cambiemos un poquito de tema. Esto ya está pasando, está en desarrollo, ¿cierto? Hoy día la gente ya puede hacer su solicitud y también comienza la discusión por el bono justamente el día de hoy. Pero a menos de 10 meses de la elección presidencial en nuestro país, salió una nueva candidata. Lo dijimos, con Cristian lo conversábamos hace algunas semanas, que van a seguir apareciendo caras, ¿cierto? Nuevas o bien conocidas, tal como lo es la de Evelyn Matei. ¿Qué representa Evelyn Matei hoy en día en la política actual, sabiendo que es alcaldesa, ¿cierto?, de una comuna que tiene recursos, que está súper bien catalogada dentro de la región metropolitana? ¿Tiene credibilidad como para presidenta Evelyn Matei, Cristian? Por un sector, sí. Ahora, me gustó tu pregunta. ¿Qué representa? Yo creo que representa un pinochetismo que da la impresión que ha evolucionado. A la diferencia de un pinochetismo, el pinochetismo que representa José Antonio Kast, claro, donde hay comunistas por todas partes, donde hay que proteger la familia, donde la homosexualidad es una enfermedad, donde
son todos corruptos salvo su partido y eso que tiene cuenta al extranjero. Es decir, es un pinochetismo radical, que yo creo no va más allá del 7-8% en Chile, máximo, desde mi percepción. Yo creo que ese personaje infló y ahora se está desinflando. Matei, en estas últimas jugadas electorales, se está moviendo hacia Evópolis. De hecho, está apoyando Evópolis en algunos segmentos. Yo creo que ese es el nuevo pinochetismo. Se ha declarado por el pueblo, se ha declarado pro mujer. ¿Eso es verdad o no? No sé bien, igual es política. Ya tiene una experiencia como candidata presidencial. Representa la imagen de la mujer fuerte que dice garabato, que fue profesora, que hija de militar que fue cercano a Pinochet, pero que se alejó después al final. Sí. Es una derecha conservadora que ha evolucionado, y Evópolis siempre, para muchos, son los hijos medio zorrones de la UDI, para caricaturizar. Pero siguen siendo de derecha. Y yo creo que ella tiene una relación con ellos de ese índole. Pero que sea presidente de la República no es para nada sorpresivo, porque hay también un sector, y ahí está la paradoja, que tampoco le gusta el camino que tomó el señor Lavín, porque Lavín, si bien nace en la UDI, él adoptó un discurso, si no populista, absolutamente como se acomoda a lo que piensa la gente. Una vez dijo que era aliancista bachetista, ahora dijo que era socialdemócrata social, y el tipo estaba en el gobierno militar, igual en los 80. Entonces hay mucha gente del sector de la derecha que dice, no, este tipo es muy oportunista. A lo menos con Matei, si bien ella moderó el discurso hoy en día, se adaptó a la actualidad un poco, sigue teniendo un poco el reconocimiento del sector duro de la UDI. Claro. Pero yo creo que el gran candidato y el gran rival de esos dos personajes, yo creo que silenciosamente está creciendo, es el personaje Sichel. Uno por ser joven, y otro porque viene del mundo de la centro izquierda. Sí. Entonces, quizás para muchos personajes de derecha, en estos momentos donde es muy mal visto ser de derecha, no lo digo yo, lo dice en la encuesta con una tasa de aprobación de 9% para Sebastián Piñera, quizás un personaje como Sichel presenta un más gran interés desde un punto de vista electoral. Ahora, Cristian, corrígeme si me equivoco en alguna parte. La UDI deberá resolver si es que lleva a uno o dos candidatos, es decir, si es que va por Joaquín Lavín o por Matei. ¿Eso está correcto? No, va a estar obligado a inscribir a los dos para la presidencial. Ya. Eso es lo que va a suceder. Entonces se van a enfrentar, y es un problema para ella, para la UDI. Sí, en la primaria. Sí. En la primaria va a estar, por el momento está Briones, Sichel, Mario Desbordes, Matei, Lavín. Puros ganadores. Poquitos. Sí. Claro. Y nombres del último tiempo, Tania y Cristian, son casi la mayoría nombres del último tiempo, del último año, de los últimos 2 años, aparte de Joaquín Lavín y Matei, ¿cierto? Matei. Briones, ¿quién era Briones hace 2 años atrás? Hace 1 año y medio atrás. Era el ministro Buena Onda, recuerda, cuando apareció dijeron no, él tiene potencial, y después se pronunció solo al 10%, y hoy en día yo creo que me parece muy difícil que sea una candidatura competitiva. Claro. Sí. Y Sichel yo creo que era también el ministro Buena Onda, y se quedó un poco como ese aura de buena onda, pero vende mucho su trayectoria personal más que su identidad política. Que un chico desacrificado y todo eso. Eso es lo que creo que pasa con Sichel un poco, porque es como el discurso de la meritocracia, que tanto le gusta usar a la clase política de nuestro país, ¿cierto? Entonces lo están representando como por ese lado, como que si Sichel pudo, tú puedes. Una cosa así, como que viene desde abajo y llegó a la clase política, a la élite, una cosa así. Yo mira, ¿puedo ser subversivo? Adelante. Adelante. Yo no creo mucho en ese discurso de la meritocracia. De verdad, cuando lo venden de esa manera. Sí. Igual hay un perfil tipo, hasta hay una morfología por parte del candidato de Sichel. Empezando, se llama Sichel en Chile. Tener un apellido con conciencia europea es diferente. Es decir, tenemos toda una herencia que debemos asumir. Es decir, y la herencia no se limita simplemente a lo que recibo yo de manera material. ¿Qué te quiero indicar con eso? Por ejemplo, voy a ser autorreferente. Si bien yo puedo venir no de una clase alta, una clase media,
Yo, por ejemplo, en mi familia tengo 2 profesoras que fueron normalistas. 2 tías, hermana de mi mamá y la hermana de mi papá, la hermana mayor de mi papá. Normalista, es decir, que la época para ser profesor era muy difícil. Ujú. En nuestra familia hoy en día, en mi generación, tenemos 2 personas que tienen doctorado. En Francia, obviamente, en otro sistema, pero la transmisión educacional, el patrimonio educacional fue transmitido, no material, pero educacional. Mi prima, que es mucho más seria que yo, que le gusta menos la tele y todo eso, es más estudiosa, es doctora, tiene 2 libros en Derecho Constitucional, tiene 4 publicaciones, uno de ella, y dirige un máster allá en Francia. Y yo soy doctor y tengo la suerte de hablar con usted y me gustaron los medios y todo eso. Y traté de inmiscuirse. Ya conozco un poquito el mundillo acá chileno, regresé a Chile y todo eso. ¿Qué te quiero indicar? Todo es mérito mío, lo que yo soy y mi prima, una parte. Pero también tenemos una herencia cultural, que no es, que no es palpable, pero no es monetaria, no es de apellido, no es lo que sea. Bueno, estoy orgulloso de mi apellido de mis padres, pero no es algo de inmaterial, es una herencia que tú no puedes monetizar, pero es una herencia igual. Entonces, ¿me hace más meritante que otro? Yo creo que tengo una parte de mérito, absolutamente, pero que quizás hay personas que no tuvieron la misma oportunidad que yo y sobre todo ni la misma herencia, pero quizás tenían la misma capacidad. Y yo creo en un sistema que esa persona, el sistema debe identificarlo y llevarlo y ayudarlo a ir adelante. Por eso no, pero si yo he merecido, significa que otros no han merecido. ¿Y qué haces tú de los que no han merecido? Entonces, no me gusta mucho el discurso de la meritocracia porque yo creo que simplifica todas las problemáticas, más que en realidad tratar de enfrentarlas para poder saber cómo se mejora el conjunto en general. Eso es mi opinión. Espero que me hayan entendido, pero... Sí, súper sí, entendido. por supuesto. Yo creo que el principal error quizás que se comete, sobre todo cuando se habla de presidenciales, es el yo. Yo salí de aquí, yo hice esto, yo pude con esto, cuando en realidad el objetivo de las presidenciales es ver qué tan capacitado está un ser humano para, por supuesto, gobernar un país, que es mucho más importante que lo que yo logré cuando yo era niño. No sé si me explico. No, sí, pero ahora entiéndanme bien, yo creo que tiene mucho mérito también, en todo caso. Es decir, igual no es menor la vida que ha vivido y sacarse un título en la Pontificia Universidad Católica. Pero yo creo que hay diferentes otros factores. También hay una parte de con quién tú te acercaste, quién se acercó a ti y todo eso. Yo creo que dónde te moviste, en qué grupo social y todo eso. No todo es fruto de mérito, porque si tú lo llevas al extremo, ese discurso meritocrático, terminas diciendo que los pobres son pobres porque lo merecen. Ellos mismos se lo buscaron. O los delincuentes están determinados a ser delincuentes. Casi biológicamente. A mí ese discurso no me gusta. Yo creo que las condiciones sociales también te forjan el individuo y que a veces también te los encierran en una cierta trayectoria. Yo creo que lo que debe hacer un sistema es visualizar quién tiene las capacidades y también hacer un trabajo de integración por los que están afuera. Yo creo que esa mentalidad en Chile no se aplica mucho. Claro. Oye, quiero aprovechar que estamos hablando de esto de la meritocracia, ¿cierto? Una investigación que se hizo en el año 2011 que se llamaba un libro, Privilegio, la construcción de un adolescente de élite, que tuvo como protagonista a 500 alumnos del internado Saint Paul, que es uno de los colegios secundarios donde se forma la élite estadounidense, o sea, la gente con más dinero, los hijos, ¿cierto? Algo así como el verbo divino acá en Chile, bueno, sí, en Estados Chile. Unidos. Pero allá, con una anualidad de 32 millones de pesos, le sale el colegio anualmente. Bueno, ¿qué es lo que observó este experto que hizo esta investigación? Es que conversaba y observaba a los jóvenes, ¿cierto? Todos los días, y los jóvenes le contaban que les costó llegar ahí, que eran súper esforzados, que estudiaban, pero él después dice que lo observaba desde lejos y nadie hacía nada dentro de lo que le pedían como las tareas, los mismos, no sé, léete un libro, nada. Lo único que hacían ahí, los deberes, claro, dentro de un colegio, lo único que hacían es que los dejaban conversar entre ellos y contarse como las cosas de familia. Entonces salían después de cuarto medio, no sé cómo será realmente allá, pero salían con una red de contactos gigantes. Y por eso entraban a ese colegio. Es lo que quiso dejar ver el periodista que hizo la investigación. ¿Cachai? Entonces, salían de ahí con una red de contactos gigantes, más que por la educación que iban a recibir.
Sí. Claramente. Yo creo que aquí es el tema de hay que mantener parámetros. Claro. Eso es. Hablar sobre los méritos, pero no dejar de lado la forma en la que yo puedo gobernar o no dejar de lado esto. Es encontrar un punto medio para hablar de todo un poquito sin sobrecargarse a un lado. Exacto. Sí. Mira, yo voy a hacer llamada a la literatura. Todos conocen el libro, la película, pero un libro a la base de American Psycho. No sé si la ven. Sí. Bueno, es un autor norteamericano, Bret Easton Ellis, escribió La Ley de la Atracción, que también es una película, si quieren verla, y también habla de lo que tú mencionas, Matías, acerca de esos colegios, universidades de élite, claro. Y tú ves y también el personaje en American Psycho, que es un millonario, un trader que trabaja, y tampoco el tipo no hace nada de esos días, aparte de drogarse y pasarse película en su cabeza. Pero ¿qué te quiero indicar? Que también hay una crisis de la élite. No crean que este sistema no es. Si la crisis de este sistema es todo el mundo se focaliza en la delincuencia, lo que hay en la calle, pero es la crisis de la élite. Y yo quiero referirme acá a lo que pasó durante el COVID, cuando se pillaron a un grupo de jóvenes en un carrete en el sur del país. Claro. ¿Se acuerdan? Que se difundió un audio y un video. Sí. Y todo eran de una alta clase social chilena. Y también la alta chilena, uno, no respeta el COVID, dos, escucha música electrónica, no quiero generalizar, pero hay fuertes sospechas de consumo de droga en esa fiesta. Gente jóvenes, y todos se conocían en todo el mismo círculo, y todos querían entrar historia entre ellos. Y eso, muchas veces ese mismo sector es un sector conservador, que está contra el aborto, que trae todo eso. Pero ahí nada me garantiza que en ese carrete no había promiscuidad sexual, no había consumo de droga, y no había numerosos otros factores. Pero toda esa gente, uno se esconde la cara. Cuando tú le pides a todo el mundo, todo ese mismo sector pide que los delincuentes los muestren en la tele, cuando hay esa gente los vieron ahí, nadie quiso mostrarle los rostros. Entonces, ¿qué quiero decir? Esa futura gente, de manera obligatoria, será la élite de este país, a lo menos económica. Y uno de este lote, y lo siento de ser un poco fuerte, pero y también me puedo equivocar, el más pavo de ese lote va a ser político. No va a ser el mejor. El mejor va a integrar el mundo económico. El más pavito, el más flojito o el que se cree artista va a terminar siendo político. Por algo la clase política también no funciona tan bien. Pero toda esa clase representa élite y mira qué juventud tiene. Entonces, por algo hay un distanciamiento con la realidad, con los otros grupos sociales, hay una monogamia social, porque todos se conocen entre ellos, se van a casar con alguien entre ellos, con alguien que tuvo los mismos carretes, que quizás tuvo con otro pueblo y todo eso, pero van a estar juntos y finalmente hay una distanciación con toda la masa. Sí. Y ese grupo es el que dirige el país. Y nadie lo pone en tela de juicio. Pero ese ejemplo para mí fue claro que algo tampoco no va muy bien a nivel de la crianza en las altas clases sociales. Y tampoco la van a querer reformar, en todo caso. Yo reitero, simplemente esa es la idea principal. Esta crisis no es simplemente la del pueblo, también de las élites. Y yo creo que quizás es más de la élite que la del pueblo. Claro. No. Exactamente. Ya pues, rica conversación, ¿eh? Qué bueno desahogarse un lunes tempranito, ¿cierto? En la casa igual, que puedan pensar, puedan abrir su mente y ver en la parada que estamos el día de hoy, lo que estamos viviendo como país, y no solo como país, sino que una crisis política y social a nivel mundial. O sea, una de verdad una crisis de élite a nivel mundial que estamos viviendo. Vamos a ver cómo sigue esto durante la semana. Pues Cristian, te mando un abrazo, que estés muy bien. Abrazo a los dos. Un abrazo. Que tengan una buena semana. Cuídense. Chao, chao. Igual.